Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Anda circulando un libro muy sugerente, muy sugestivo, que se llama Narcotráfico para Inocentes, el narco en México y quien lo usa, editado por el Chamuco y sus hijos del Averno, que aquí cada semana recibimos la revista y nos divertimos mucho. De repente es brutal el humor y creo que así debe de ser. Y bueno, es el Fisgón que está con usted y con nosotros. ¿Cómo está, Rafael? Pues muy bien, muy agradecido de que me hayas invitado. No, más bien nosotros somos en verdad los agradecidos, porque luego, bueno, entre las distancias y las muchas actividades, ¿de dónde? Bueno, primero, ¿cómo te ha ido? Bien. ¿Sí? Ahora sí que tendré que decir que mejor que la patria, lo cual no es muy difícil. Sí, ¿cómo están las Sí, cosas? sí. Oye, a ver, ¿de dónde sale el humor? ¿De los cartonistas o caricaturistas? Como quieran, No. moneros, caricaturistas. Moneros también me decir, gusta son mucho. sinónimos, se utilizan Sí. como sinónimos. Los moneros somos los que pintamos monitos o changuitos, los caricaturistas somos los que ejercemos el oficio de la caricatura, los cartonistas pues somos los que hacemos cartones, eso es más bien un anglicismo. Mira, cartoon, cartoon, ¿no? sí. Sí. El humor básicamente sale de las tragedias, es decir, el humor sale siempre de la realidad. Y los teóricos del humor saben desde hace mucho tiempo que el tema de las tragedias y el tema del humor son básicamente, los temas son los mismos, ¿no? A partir de la locura, Shakespeare inventa Lady Macbeth y Cervantes inventa el Quijote. A partir del drama del incesto, pues escribe el Edipo y se hacen muchos chistes vulgarcísimos aquí en México. Entonces, los temas son básicamente los mismos, los orígenes son los mismos. Y yo sí estoy convencido que de que los países que más sufren son los que más cultura de humor tienen, y en ese sentido México es una superpotencia, porque México es realmente un país muy sufrido, ¿no? Si tú y más en los tiempos de hoy. Si tú te fijas, si tú ves las noticias, bueno, obviamente que las ves, verás que nos hemos convertido en un país de nota roja. Y es increíble porque aún en ese contexto que es verdaderamente trágico y dramático te encuentras con que esa situación no sería tolerable sin un ejercicio mínimo de sentido del humor. Entonces tú te encuentras, por ejemplo, que los narcotraficantes para designar a una persona que disuelve cadáveres en ácido, usa el término pozolero, perdóname, hay sentido del humor. Eso es humor negro, por supuesto, ¿no? Sí. O cuando van a un interrogatorio y dicen vamos a una carne asada, eso es humor negro, por supuesto, hay un ejercicio de humor negro. Ahora, yo estoy convencido de que aquí en México la caricatura política, México es un campo muy fértil para la caricatura política, por varias razones. En primer lugar, porque los políticos, porque la situación política es muy dramática. En segundo lugar, porque los políticos mexicanos gustan mucho de guardar las apariencias. Y en tercer lugar, porque dicen una cantidad de burradas y de estupideces e incurren en una cantidad de contradicciones brutales, ¿no? Caso concreto es el tema de la guerra contra el narcotráfico. Es decir, es increíble porque nos dicen que están combatiendo al narcotráfico, pero el combate al narcotráfico se lleva a cabo de una manera sumamente sesgada. Es decir, se ataca únicamente a nivel de calle, se ataca únicamente a nivel de sicarios. No se ha hecho un trabajo sistemático ni de limpieza de las corporaciones policíacas, ni de y lo que es muy preocupante, no se ha atacado de manera sistemática lo que son las redes de lavado de dinero. Y el narcotráfico es un negocio. Mientras siga fluyendo el dinero a las arcas de los narcotraficantes, ellos seguirán teniendo dinero para comprar armas, para pagar sicarios, para contratar sicarios y para corromper policías y funcionarios, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un seguimiento de los casos de lavado de dinero que se han hecho aquí en México en los últimos 5 años, nos veremos que todos los casos son casos de gente que es agarrada infraganti, gente a la que se agarra con las maletas de dinero. El caso estrella, obviamente, es el caso de Senlillegón, al que agarraron en su casa con toneladas de billetes, ¿no? Yo sí, ya sí creo que fíjate, ¿no? Sí, pero ya sí creo que la señora era un poco descuidada, fíjate, porque cuando la entrevistaron le preguntaron ¿de dónde venía ese dinero? Y dice, no, ¿cuál dinero? Yo no lo vi.
se ve que la señora no barría, se ve que la señora no hacía las camas, porque el dinero, es imposible no verlo, es una montaña de dinero. Bueno, es el único caso. Bueno, y el otro caso, el de Bejarano, también entra ahí, ¿o no? No, el caso de Bejarano es un caso de corrupción, pero es un caso de corrupción que tiene que ver con prácticas políticas. Ahora, ojo, aquí lo que hay que ver en el caso de Bejarano, y esto es una cosa que es motivo de debate, es lo siguiente: es decir, lo que hizo Bejarano a mí me parece inaceptable, me parece un acto de corrupción muy feo, pero no es peor que lo que se hizo después, por ejemplo, en las campañas del PAN aquí en Coajimalpa, con el candidato del PAN en Coajimalpa, que el señor declara públicamente en una intervención que es apoyado por la empresa Bimbo, que los señores Servitje le dan dinero, y ese caso no hizo ningún escándalo. No es peor que lo que hizo, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista Mexicano con Televisa después, cuando intercambia publicidad a cambio de bancadas de bancas en el Congreso. Y sin embargo, estos casos no suscitaron el mismo escándalo. Fisgón, Rafael Barajas, déjame plantearte, de lo que tú recuerdas de los cartones que has hecho, para ahorita entrar a tu libro, pero digamos como preámbulo, ¿cuál recuerdas que se convirtió en algo que tú no esperabas su efecto y resultó de un gran efecto? ¿Alguna vez pasa eso o no? No, por supuesto que te pasa eso, que de repente, es decir, a veces ocurre que haces un cartón ya en la desesperada, sí, claro, porque no se te ha ocurrido nada, entonces lo sacas así, de repente resulta que ese es un cartón que gusta o que sea. Ahora, yo lo que creo es que nosotros, los periodistas, tenemos un efecto siempre mucho menor del que quisiéramos. Es decir, nosotros quisiéramos que las cosas pudieran cambiar, este país no, es decir, y cambiar las cosas en un país no es nada más un problema de opinión pública y un problema de percepción pública, ¿no? Y sí, ocurre también que de repente te equivocas, ¿no? Dices, híjole, esto no debe haberlo hecho así, debe haberlo hecho de la otra manera. Entonces, lo que procede en esos casos es corregirlo antes posible. Y un efecto muy favorable que hayas tenido para algún cartón que recuerdes. ¿No es que recuerdo? Bueno, yo el de hoy está bastante yo recuerdo divertido, en una ocasión, bueno, hay uno, te puedo contar cosas que son así como muy concretas. Cuando Salinas de Gortari estaba haciendo todo su trabajo, estaba todavía en la Secretaría de Programación y Presupuesto, se la pasaba recortando presupuestos, entonces yo le puse el apodo de Salinas Recortari. Y entonces el apodo cundió y se le pegó y fue un estigma en la campaña. Eso fue una cosa bonita. Ahora, una de las cosas que han ocurrido últimamente y que son muy graves, ¿no? Que me parecen graves, es que la ciudadanía, es decir, lo que ha pasado en México en la guerra en la guerra del narco, viola y violenta varios principios constitucionales elementales, y no ha habido manera de plantear esto en las instancias legales del país. Esto no se acepta. Un tema que me parece básico. Es decir, la Constitución prohíbe específicamente que el ejército sea utilizado por tiempos largos para combatir, para hacer funciones de policía, ¿no? Y esto tiene una razón de ser. El ejército no está entrenado ni para darle protección a la ciudadanía, ni para hacer trabajo de investigación. El ejército está entrenado para combatir, para atacar. Entonces, cuando lo pones a otras funciones, obviamente expones a la población a graves violaciones a los derechos humanos. Yo no estoy, esto no, ojo, yo no planteo, yo no quiero decir con esto que se tenga que retirar toda la fuerza pública del combate al narcotráfico. Se tiene que usar, por supuesto, la fuerza pública para combatir el narcotráfico, pero se tiene que hacer de una manera racional. Se tiene que hacer de una forma coherente y cuidadosa, y tiene que haber un plan integral, un plan que contemple, entre otras cosas, lo que te comentaba hace un ratito, la revisión de las redes de lavado de dinero. ¿Cómo piensan combatir al narco sin atacar las redes de lavado de dinero? Sí, siento que esto es uno de los ejes. Y uno de los problemas severos, una de las cosas de fondo que hay aquí, es, y esto viene en el libro que te platiqué de narcotráfico, para inocentes, es el hecho de que lo que ocurrió finalmente es que se militarizó al país, ¿no? Y yo sí creo que el actual ocupante de Los Pinos tenía razones muy fuertes para militarizar al país que no tenían nada que ver con el combate al narcotráfico, ¿no? Y estas razones tenían que ver con los problemas profundos de legitimidad que tiene este señor desde el 2006, ¿no? Entonces, bueno, te estoy señalando una de las cosas que nos llevan, que me parece que hacen
que sea un imperativo moral de esta sociedad, que pongamos una denuncia en cortes internacionales contra este gobierno, porque alguien tiene que investigar. ¿A quién le pedimos que investigue? Este gobierno no está investigando las violaciones que cometen sus propios subalternos. Pues lo tenemos que pedir afuera con la pena. Oye, sí, es un asunto. Ayer platicaba con los del artículo 19, que es un asunto que por lo menos ya se echó a andar, ¿no? Pues sí. Que tiene ahí, habrá que ver cuáles son los resultados, pero ya se echó a andar. Mira, yo creo que es independientemente de que los resultados sean positivos o negativos, que la Corte tome la denuncia o no, es decir, nosotros tenemos que acudir y que agotar todas las instancias legales que tengamos a mano, todas las instancias pacíficas. Nos declararon la guerra. Aquí lo que ocurrió es que le declararon la guerra al pueblo de México. Es una guerra que nosotros no pedimos. Y además, y otra cosa que está, ocurre una cosa muy curiosa en el mundo moderno. Hoy en día las nuevas tecnologías, el internet, las redes sociales, el Twitter, etcétera, hacen muy difícil el ejercicio de la censura. Pero las nuevas tecnologías también hacen muy fácil que se pueda manipular a la opinión pública, sobre todo si se establecen grandes consorcios mediáticos. Los grandes consorcios mediáticos en todo el mundo son uno de los grandes negocios de los dueños del planeta. La riqueza se ha concentrado a niveles históricos. 2.000 familias concentran el grueso de la riqueza del planeta, y uno de los grandes negocios de estas familias son los consorcios mediáticos. Entonces los consorcios mediáticos sí tienen la capacidad de imponer agendas, de implantar lógicas en el grueso de la población. Sin embargo, la información ahí está. Si nosotros revisamos, hacemos un trabajo acucioso de investigación, nos vamos a dar cuenta que toda la información está ahí. Entonces, por ejemplo, tenemos que Wikileaks documentó que el 1 de septiembre de 2006, Felipe Calderón fue a la embajada de Estados Unidos a pedir ayuda. Y la embajada, y cito casi textualmente, decidió apuntalar al gobierno de Calderón y nombró un equipo de transición de la misión de la embajada para que ayudara a Calderón en los asuntos que son prioridad para Washington. Entonces, aquí el tema es muy simple. Es decir, hay que sumar. No hay muchas posibilidades. Es decir, la lógica lo que te dice es lo siguiente. Es decir, la estrategia por la cual Calderón ha buscado sostenerse en la silla presidencial y que es en un área que es prioridad para Estados Unidos es el combate al narcotráfico. Entonces, y además cada día nos encontramos en la prensa, en las redes, etcétera, con información que documenta que efectivamente es cada vez mayor la intromisión de agentes norteamericanos en la política del narcotráfico en México. El Washington Post sacó hace hace un par de meses, una noticia que decía que agentes norteamericanos en retiro y en activo estaban operando en bases mexicanas en la guerra contra el narcotráfico. Existe una oficina binacional del Plan Mérida aquí, en la que operan agentes norteamericanos y mexicanos. Bueno, García Luna, que niega estas acusaciones, que niega siquiera que hay operativos norteamericanos en México. Digo, después de lo Rápido y Furioso se necesita tener claro. Y entonces tú te encuentras, es decir, tú tienes todas estas informaciones. Entonces, de lo que resulta claro, lo que a mí me resulta claro es que estamos ante una clara intromisión de Estados Unidos en la política mexicana. Es una guerra que le sirve básicamente a los intereses estratégicos de seguridad de Estados Unidos. Y el tema es el siguiente. En los últimos 60 años, Estados Unidos ha construido el grueso de las redes de narcotráfico del planeta. Y esto no lo documento yo, lo documenta la prensa norteamericana y lo documenta el propio Congreso norteamericano. Estados Unidos ha construido estas redes y también las ha combatido cuando se les salen de control. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué sería México una excepción a esta red?